¿Sabías que hay un objeto sagrado capaz de custodiar tu hogar frente a cualquier ataque del mal? Aunque muchos lo tienen en casa y no saben cómo utilizarlo correctamente. Y aún más preocupante, quienes no lo poseen dejan una puerta abierta a fuerzas oscuras que influyen negativamente en sus vidas y en las de sus seres queridos. Si últimamente sientes que los problemas se acumulan sin cesar, que la armonía de tu hogar ha sido reemplazada por tensiones, enfermedades o inquietudes, entonces escucha con el corazón, porque este mensaje puede traer una luz nueva. Francisco, con su mirada pastoral siempre centrada en lo esencial, solía insistir en que lo sencillo, cuando se vive con fe, se convierte en una fuente inmensa de gracia. Y eso es exactamente lo que sucede con el Santo Rosario. Francisco, conocido no solo por su cercanía a los más frágiles, sino también por su profunda vida espiritual, habló muchas veces de su poder transformador. No es una decoración, ni una reliquia colgada por costumbre. Es una herramienta de Dios, un escudo real, una verdadera arma de luz que puede cerrar el paso a cualquier oscuridad que pretenda entrar en tu casa. Pero aquí está el punto central. Muchos lo poseen sin comprenderlo, y quienes no lo tienen han dejado a sus familias sin una de las defensas más profundas que el cielo ha ofrecido. ¿Deseas descubrir cómo el rosario puede ser una fuente de transformación para tu vida y la de los tuyos? ¿Cómo puedes sellar tu hogar con paz y abrirlo a las bendiciones? Antes de seguir, si tú también has experimentado la fuerza de esta oración, en los comentarios. Yo confío. Y permanece hasta el final, porque te voy a mostrar cómo Francisco enseñaba a empuñar esta herramienta sagrada con fe auténtica. Pero todo comienza con una decisión interior. Si aún no tienes un rosario, este es el instante para hacerte con uno. Y si ya lo tienes, es hora de examinar si lo estás usando como Dios, la Virgen y el mismo Francisco nos han enseñado. Lo que estás a punto de recibir podría dar un giro completo a tu realidad. Hoy, más que nunca, estas palabras llegan como una señal providencial. Vivimos tiempos donde los bajo presión espiritual constante, donde las familias se fragmentan sin causa aparente y el miedo se instala silenciosamente en los corazones, haciendo aún más urgente la voz de Francisco, tan clara y firme en su experiencia espiritual. Lo que voy a contarte no es una simple exhortación, es el fruto de momentos de profunda contemplación y de vivencias espirituales que marcaron su camino como pastor y guía, y que hoy se confirman en la vida de quienes toman en serio la protección espiritual. Basta con colocar un rosario en casa para comenzar a notar una transformación profunda, porque este objeto rezado con fe tiene un efecto real en el ambiente, como si abriera un canal de luz. Pero permíteme advertirte algo. Este mensaje no es para oídos distraídos. Es para quienes comprenden que el alma de la familia debe ser protegida con celo y que en medio de la tempestad las herramientas celestiales son más necesarias que nunca. Quédate hasta el final del video, porque no solo te hablaré de los efectos de tener un rosario en tu hogar, sino también de las consecuencias invisibles de ignorar su valor. Además, compartiré contigo las experiencias espirituales que Francisco ha tenido con esta oración y cómo éstas pueden ayudarte a convertir tu casa en una fortaleza espiritual capaz de resistir cualquier oscuridad. Pocos saben que este hombre de Dios pasaba largas noches en silencio, entregado a la oración, enfrentando tormentas interiores y desafíos espirituales que requerían una fe firme. ¿Y cuál era su escudo? Exactamente, el Santo Rosario.
En una noche particularmente intensa, cuando sentía el peso del mal rondando con una fuerza inusual, Francisco compartió una visión extraordinaria. Las fuerzas del mal lo atacaban con una intensidad extraordinaria. Francisco reveló que vio algo asombroso. Cada Ave María se transformaba en una flecha luminosa que atravesaba la sombra, y cada cuenta del rosario resplandecía como una estrella encendida, formando una muralla de luz a su alrededor. Esto no fue un símbolo poético, sino una vivencia concreta que compartió con sus hermanos más cercanos. Pero lo más revelador no fueron sus propias experiencias, sino lo que observó en los hogares de quienes abrazaban con fe el rezo del rosario y lo vivían como un acto de amor diario. Francisco tenía el don del discernimiento espiritual, lo que le permitía ver más allá de lo físico, y lo que él notaba era asombroso. Los hogares, donde el rosario no solo estaba presente, sino que era rezado con devoción, desarrollaban una especie de campo de fuerza espiritual. El rosario, decía, es como un pararrayos espiritual para el hogar, y esta comparación no podría ser más precisa. Así como un pararrayos protege una casa de los rayos durante una tormenta, el rosario actúa como un conductor de la protección divina, desviando y neutralizando las influencias negativas que intentan penetrar en nuestros hogares. Hay algo más que observaba y que muy pocos conocen. Cuando una familia tiene un rosario en su hogar y lo usa con fe, se crea lo que él llamaba una conexión directa con el corazón de María. Esta conexión no es algo abstracto o simbólico, es un canal real de gracias y bendiciones que fluyen constantemente hacia esa casa y sus habitantes. En sus años de ministerio, fue testigo de innumerables transformaciones en familias que siguieron este consejo. Hogares que antes estaban llenos de conflictos empezaron a experimentar una paz inexplicable. Personas que sufrían de ansiedad y temores constantes comenzaron a sentir una tranquilidad que ningún medicamento les había podido dar. Pero aquí viene una advertencia importante. También observó algo preocupante en los hogares donde el rosario era tratado como un simple adorno o amuleto. El rosario, decía, no es un amuleto de la suerte, es un instrumento de poder espiritual que requiere nuestra participación activa. Y esta distinción es crucial para entender lo que sucede cuando tenemos un rosario en casa. En un momento voy a revelarte exactamente qué observaba en los hogares donde el rosario era ignorado o mal utilizado. Pero antes necesito compartir contigo 3 señales inequívocas que indican que tu rosario está actuando como un verdadero escudo protector en tu hogar. Estas señales son tan claras que, una vez que las conozcas, podrás identificar inmediatamente si tu hogar está recibiendo toda la protección que el rosario puede ofrecer. Francisco identificó 3 señales inequívocas que se manifiestan en los hogares donde el rosario actúa como escudo protector. Estas manifestaciones son tan claras y poderosas que, una vez que las conozcas, podrás identificarlas inmediatamente en tu propia casa. La primera señal es lo que él llamaba la paz sobrenatural. Esta no es una simple sensación de tranquilidad, sino una manifestación tangible de la presencia de la Virgen María en el hogar. Se caracteriza por 3 manifestaciones claras. Primero, una calma inexplicable que permanece incluso en medio de las crisis más severas. Segundo, una sensación de seguridad espiritual que envuelve a toda la familia. Y tercero, una disminución notable de la ansiedad y los temores que antes parecían dominar el ambiente del hogar.
La segunda señal es la transformación del ambiente espiritual. Explicaba que cuando el rosario está actuando con todo su poder, el ambiente del hogar cambia de forma radical. El aire se vuelve más ligero, las tensiones disminuyen sin explicación aparente y se percibe una presencia protectora casi palpable. Los miembros de la familia empiezan a notar que las discusiones pierden su intensidad antes de escalar, como si una fuerza invisible estuviera neutralizando las energías negativas. Antes de revelar la tercera señal que completa estas enseñanzas sobre el rosario, necesito compartir algo importante contigo. Durante años hemos estado recopilando y estudiando las enseñanzas más profundas sobre el poder del rosario. Muchas de estas enseñanzas son tan extensas y detalladas que es imposible cubrirlas todas en un solo vídeo. Por eso hemos creado algo especial para aquellos que desean profundizar en este conocimiento sagrado. Se trata de Los Secretos Espirituales de San Francisco, un libro digital que reúne sus enseñanzas más profundas sobre el poder del rosario y la protección espiritual del hogar. Este libro no es una simple recopilación de oraciones. Es una guía completa que incluye las enseñanzas completas sobre los diferentes tipos de protección que el rosario proporciona. Oraciones específicas que él recomendaba para diferentes situaciones familiares. Técnicas espirituales para maximizar el poder protector del rosario. Rituales de bendición y consagración del hogar. Testimonios de transformaciones familiares documentadas lo hemos puesto a disposición a través del enlace que aparece en los comentarios fijados. Pero volvamos a nuestro tema principal. La tercera señal, la más poderosa de todas, es lo que describía como el escudo de luz. Esta manifestación se presenta de tres formas distintas. Primero, a través de una protección extraordinaria contra influencias espirituales negativas. Las personas del hogar se vuelven más resistentes. Segundo, mediante una serie de intervenciones providenciales que previenen accidentes o situaciones de peligro. Y tercero, a través de una misteriosa capacidad de discernimiento que ayuda a la familia a tomar decisiones correctas en momentos cruciales. Sin embargo, es fundamental entender que estas señales no son automáticas. No aparecen simplemente por tener un rosario en casa. Advertía que existe una manera específica de activar este poder protector y que muchas familias, sin saberlo, están bloqueando estas bendiciones por no seguir las indicaciones correctas. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente qué debes hacer para que tu rosario se convierta en ese escudo protector que él describía. Pero antes necesitas entender las consecuencias espirituales de tener un rosario en casa y no darle el uso correcto. Esta advertencia de Francisco es tan seria que podría explicar por qué algunas familias, a pesar de tener varios rosarios en casa, siguen experimentando perturbaciones espirituales. Ahora llegamos a una de las advertencias más serias que compartió sobre el rosario. Según él, tener un rosario en casa sin darle el uso adecuado no es algo neutral. Tiene consecuencias espirituales que debemos conocer. La primera advertencia se refiere a lo que él llamaba la protección bloqueada. Cuando el rosario se convierte en un simple adorno colgado en la pared y cubierto de polvo, se genera una situación paradójica. Ese mismo instrumento que debería ser un canal de protección se convierte en un recordatorio constante de las gracias que estamos rechazando. Es como tener un potente escudo, pero mantenerlo guardado mientras enfrentamos las batallas diarias desprotegidos.
La segunda advertencia es aún más seria. Explicaba que el enemigo de las almas tiene una táctica específica: hacer que las familias se sientan seguras, simplemente por tener un rosario en casa, aunque no lo utilicen. Esta falsa seguridad es extremadamente peligrosa porque nos hace bajar la guardia espiritual. Es como creer que estamos protegidos por tener un extintor en casa, pero sin saber usarlo ni verificar si funciona. La tercera advertencia se refiere a lo que él describía como las oportunidades perdidas. Cada vez que pasamos junto a un rosario sin usarlo, cada día que dejamos pasar sin aprovechar su poder, estamos perdiendo gracias específicas que la Virgen María quiere derramar sobre nuestra familia. Estas gracias no son abstractas, son ayudas concretas para los problemas que enfrentamos diariamente. Francisco fue especialmente enfático sobre un punto. El rosario no utilizado se convierte en un testigo silencioso de nuestra indiferencia espiritual. Observaba que en muchos hogares el rosario está presente, pero la familia sufre perturbaciones espirituales porque han caído en lo que él llamaba la trampa de la costumbre. Ver el rosario todos los días sin reconocer su poder real. Sin embargo, aquí viene la parte esperanzadora de su mensaje. Estas consecuencias pueden revertirse inmediatamente. No importa cuánto tiempo el rosario haya estado sin uso en tu hogar, sus poderes protectores pueden activarse en el momento en que decides darle la importancia que merece. La Virgen María está esperando este momento para desatar un torrente de bendiciones sobre tu familia. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente cómo debes colocar y utilizar el rosario en tu hogar para maximizar su poder protector. Él dejó instrucciones muy específicas sobre esto, y cuando las familias las siguen, los resultados son extraordinarios. Pero antes, necesito que entiendas algo crucial sobre el poder del rosario en los tiempos que estamos viviendo. Tenía una visión profética sobre los tiempos que estamos viviendo ahora. Él advertía que llegaría una época en que las familias enfrentarían ataques espirituales sin precedentes. Un tiempo en que la confusión, el miedo y la división intentarían destruir la paz de los hogares. ¿Te suena familiar? En nuestros días, los hogares están bajo ataque de formas que él describió con asombrosa precisión. La ansiedad se ha vuelto una epidemia silenciosa. Los conflictos familiares se intensifican sin razón aparente. La depresión y el desánimo tocan a las puertas de cada vez más hogares. Las perturbaciones espirituales se han vuelto tan comunes que muchos las consideran normales. Es precisamente en este contexto que el poder del rosario se vuelve más necesario que nunca. Explicaba que el rosario no es solo una oración, sino un instrumento de poder espiritual, especialmente diseñado para estos tiempos difíciles. Funciona como un sistema de protección multinivel para el hogar. El primer nivel de protección actúa sobre el ambiente físico de la casa. El rosario, cuando se coloca y se usa correctamente, crea lo que él llamaba un campo de paz que neutraliza las energías negativas que intentan penetrar en el hogar. Es como si cada Ave María rezada fortaleciera una barrera invisible alrededor de la casa. El segundo nivel protege las mentes y los corazones de los habitantes del hogar. En una época donde la ansiedad y el miedo se propagan como un virus, el rosario actúa como un filtro espiritual, purificando los pensamientos y calmando las emociones.
observaba que las personas que viven en hogares donde el rosario es rezado regularmente desarrollan una notable resistencia a la negatividad y el desánimo. El tercer nivel, y quizás el más importante para nuestros días, es la protección familiar. En un tiempo donde las fuerzas de la división atacan constantemente a las familias, el rosario actúa como un poderoso agente de unidad. Crea lo que él llamaba un tejido de gracia que mantiene unidos a los miembros de la familia, incluso cuando fuerzas externas intentan separarlos. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. Este poder triple del rosario no se activa automáticamente. Hay una forma específica de colocarlo en tu hogar y una manera particular de utilizarlo para que su protección sea máxima. En un momento voy a revelarte exactamente cómo hacerlo, siguiendo las instrucciones precisas que dejó para las familias. Ha llegado el momento de revelar las instrucciones específicas que Francisco dejó sobre cómo maximizar el poder protector del rosario en el hogar. Estas no son simples sugerencias, son directrices precisas basadas en su profunda comprensión del poder espiritual de este sacramental. La primera instrucción se refiere a la ubicación del rosario en el hogar. Fue muy específico sobre esto. El rosario principal debe colocarse en el centro espiritual de la casa, que generalmente es la sala o el espacio donde la familia se reúne con más frecuencia. No debe estar escondido ni ser de difícil acceso. Debe estar visible, pero no como un simple adorno decorativo. Lo ideal es crear un pequeño altar o espacio sagrado, donde el rosario ocupe un lugar prominente. La segunda instrucción trata sobre la forma de activar su poder protector. Según Francisco, el rosario debe ser despertado espiritualmente. Esto significa que debe ser bendecido por un sacerdote y, más importante aún, debe ser activado por la fe y la devoción de la familia. No es suficiente con tenerlo bendecido. Debe ser tocado y utilizado regularmente con reverencia y confianza. La tercera instrucción es sobre el uso diario del rosario. Se insiste en que debe establecerse un momento específico del día para rezarlo, aunque sea parcialmente. Es mejor rezar un solo misterio, con atención y devoción, que intentar rezar el rosario completo de manera apresurada o distraída. La constancia es más importante que la cantidad. También se dejaron instrucciones sobre cómo preparar el ambiente para rezar el rosario. El espacio debe estar limpio y ordenado. Si es posible, se debe encender una vela bendita. El momento de la oración debe ser tratado como una cita importante con la Virgen María, no como una tarea más en la lista de quehaceres. Una instrucción particular que pocos conocen se refiere a lo que se llamaba la activación familiar del rosario. Al menos una vez por semana, todos los miembros de la familia deben tocar el rosario mientras rezan juntos una Ave María. Este simple acto refuerza el vínculo entre el rosario y la protección familiar. La última instrucción, y quizás la más importante, es sobre la actitud espiritual correcta. El rosario no debe ser tratado como un amuleto mágico, sino como un canal de comunicación con el cielo. Cada vez que lo miras o lo tocas, debes ser con la conciencia de que estás en contacto con algo sagrado que conecta tu hogar directamente con el corazón de María. En breve, voy a revelarte cómo estas instrucciones se conectan con las promesas específicas que Francisco hizo sobre el poder del rosario. Promesas que, cuando se cumplen las condiciones adecuadas, nunca fallan en manifestarse. Ahora llegamos a un momento crucial de esta revelación.
las promesas específicas que él hizo sobre el poder del rosario cuando se utiliza correctamente en el hogar. Estas no son simples posibilidades, sino certezas espirituales que observó repetidamente en las familias que seguían sus instrucciones al pie de la letra. La primera promesa se refiere a la protección inmediata. Aseguraba que desde el primer día en que una familia comienza a usar el rosario, según sus instrucciones, se establece un escudo protector invisible, pero real. Esta protección no es gradual, es inmediata. Es como si el simple acto de comenzar con fe activara un interruptor espiritual que enciende esta defensa sobrenatural. La segunda promesa tiene que ver con la paz familiar. Garantizaba que en los hogares donde el rosario se usa correctamente, se manifestará lo que él llamaba el fenómeno de la paz progresiva. Primero notarás que las discusiones pierden su intensidad. Luego observarás que los momentos de tensión se resuelven más rápidamente. Finalmente, experimentarás una armonía familiar que parecía imposible de alcanzar. La tercera promesa se relaciona con la prosperidad integral del hogar. No hablamos solo de prosperidad material, sino de una abundancia que se manifiesta en todos los aspectos de la vida familiar. Explicaba que cuando el rosario se convierte en el centro espiritual del hogar, se abre un canal de bendiciones que afecta cada área de la vida familiar. Las relaciones mejoran, las oportunidades aparecen, los problemas encuentran soluciones. La cuarta promesa es especialmente poderosa. La protección extendida. Aseguraba que el poder protector del rosario no se limita a las paredes del hogar, sino que sigue a cada miembro de la familia donde quiera que vaya. Es como si cada persona llevara consigo una extensión de ese escudo protector, incluso cuando está lejos de casa. La quinta promesa se refiere a lo que llamaba la transformación interior. Garantizaba que cada persona que vive en un hogar protegido por el rosario experimentará un cambio gradual, pero profundo, en su vida espiritual. Las tentaciones pierden su fuerza, las decisiones correctas se vuelven más claras y la fe se fortalece naturalmente. Sin embargo, es crucial entender que estas promesas están condicionadas al uso correcto del rosario. No son automáticas, sino que requieren nuestra participación activa y consciente. En un momento voy a compartir contigo el elemento final que necesitas para asegurar que estas promesas se manifiesten plenamente en tu hogar. El elemento final que Francisco revelaba a sus hijos espirituales más cercanos es lo que él llamaba el secreto de la perseverancia transformadora. Esta es la llave que activa verdaderamente todo el poder del rosario en el hogar. Y es tan simple que muchos la pasan por alto buscando algo más complicado o místico. Este elemento final es la constancia con amor. No se trata solo de rezar el rosario todos los días, sino de desarrollar lo que él llamaba una relación viva con él. Es transformar el rosario de un objeto de devoción en un compañero espiritual de la familia. Explicaba que existe una diferencia crucial entre la simple repetición mecánica y la perseverancia amorosa. Cuando una familia persevera en el uso del rosario, con amor y confianza, sucede algo extraordinario. Cada Ave María rezada se convierte en un ladrillo espiritual que fortalece la protección del hogar. Cada día de perseverancia añade una nueva capa de protección espiritual. Esta perseverancia amorosa tiene 3 características distintivas que señalaba como esenciales. La primera es la confianza inquebrantable.
No importa si ves resultados inmediatos o no, la confianza en el poder del rosario debe mantenerse firme. Es como plantar un árbol. No vemos el crecimiento día a día, pero la transformación está ocurriendo bajo la superficie. La segunda es la atención consciente. Cada vez que tomas el rosario, debes ser con la plena conciencia de que estás activando un poder sobrenatural en tu hogar. No es el número de Ave Marías lo que importa, sino la conciencia y el amor con que las reza. La tercera es el compromiso familiar. Toda la familia debe entender que el rosario no es la devoción de mamá o la oración de la abuela, sino el escudo protector de toda la familia. Cada miembro debe participar, aunque sea con una sola Ave María al día. Este secreto de la perseverancia transformadora es lo que diferencia a las familias que experimentan todo el poder del rosario de aquellas que solo ven resultados parciales. Es la llave que abre la puerta a todas las promesas que Francisco expresó sobre el poder protector del rosario. Hemos llegado al momento decisivo. Todo lo que has aprendido hoy sobre el poder del rosario tiene un propósito específico. Despertar en ti la conciencia de que tienes en tus manos una herramienta de protección espiritual extraordinaria. Como afirmó en más de una ocasión, el rosario es el para estos tiempos. Piensa por un momento en tu hogar, en tu familia. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de una protección más fuerte? ¿Cuántas veces has anhelado más paz, más armonía, más seguridad espiritual? El rosario que quizás está ahora mismo en algún lugar de tu casa es la respuesta a esas oraciones. No estamos viviendo tiempos normales. Las familias están bajo ataque como nunca antes. La ansiedad, el miedo, las divisiones y los conflictos parecen multiplicarse día a día. Pero fue precisamente en este contexto que Francisco insistió en esta herramienta para estos momentos. El rosario no es una reliquia del pasado. Es un arma espiritual diseñada específicamente para los desafíos que enfrentamos hoy. El momento de actuar es ahora. No esperes a que las dificultades aumenten. No esperes a que las perturbaciones espirituales se intensifiquen. El poder del rosario está disponible para ti en este preciso instante. En el rosario encontramos la solución a todos nuestros problemas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a hacer 3 cosas ahora mismo. Primero, busca el rosario que tienes en casa. Si no tienes uno, consíguelo lo antes posible. Este es el primer paso para activar esta protección en tu hogar. Segundo, comparte este mensaje con 3 personas que necesiten esta protección. Envíales este video directamente. La caridad espiritual es la más importante de todas las caridades. Tercero, escribe en los comentarios: Virgen María, protege mi hogar. Este acto de fe pública activará una corriente de gracias especiales para ti y tu familia. Recuerda, el poder del rosario no es una teoría. Es una realidad comprobada por innumerables familias a lo largo de generaciones. No solo recibimos estas enseñanzas como palabras, sino como un legado de protección y poder espiritual que está disponible para cada hogar que decide tomarlo en serio. Que la Virgen María, a través del poder del Santo Rosario, establezca un manto de protección sobre tu hogar y tu familia. Que cada Ave María que reces se convierta en un escudo de luz que proteja a tus seres queridos. A continuación, llegamos a algo que puede interesar mucho sobre el rosario. ¿Estás seguro de que estás rezando el rosario de la manera correcta? Puede que lo reces todos los días, con devoción, pero ¿alguna vez has sentido que tus oraciones no producen el cambio espiritual que anhelas?
como si algo estuviera bloqueando las bendiciones y la protección que esta oración debería traer a tu vida. No eres el único en sentir esto. Miles de devotos del Santo Rosario pasan años rezándolo sin entender por qué no ven frutos. Pero hoy, a través de las advertencias de Francisco, descubrirás los errores más graves que podrías estar cometiendo. Y el último de ellos es tan impactante que casi nadie habla de él. Francisco no solo amaba el rosario, lo consideraba su arma. Rezaba más de 30 al día y tenía un don especial para discernir cuando alguien lo hacía bien y cuando no. Si él te viera rezar, te corregiría. Lo que vas a escuchar hoy podría transformar por completo tu vida espiritual. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: Madre mía, guía mi oración. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón para recibir lo que necesitas. Muchos aprendimos a rezar el rosario de nuestros padres o abuelos, pero pocos nos enseñaron cómo hacerlo con el corazón. Nos advirtieron sobre los errores que pueden impedir que nuestras oraciones lleguen al cielo. Lo preocupante es que, según Francisco, algunos de estos errores pueden incluso abrir puertas espirituales peligrosas sin que te des cuenta. Quédate hasta el final, porque después de conocer estos 8 errores críticos, te compartiré un método sencillo pero poderoso para rezar el rosario como él lo hacía. Un método que ha llevado a miles de personas a experimentar verdaderos milagros. Y recuerda, el 8º error podría ser la razón por la que no estás viendo las respuestas que tanto esperas y muy pocos lo conocen. Francisco tenía una relación extraordinaria con el Santo Rosario. Aquellos que vivieron cerca de él cuentan que siempre llevaba un rosario entre sus dedos, incluso cuando dormía. Para él, esta oración no era simplemente una tradición o un hábito piadoso. Era un canal directo de comunicación con el cielo y un arma poderosa contra el mal. El rosario es el arma para estos tiempos, solía decir. Y no lo decía a la ligera. Veía más allá del velo que separa nuestro mundo del espiritual. Veía los ejércitos de ángeles y demonios luchando por cada alma. Y entendía perfectamente cómo el rosario bien rezado podía inclinar la balanza hacia la victoria del bien. El primer error grave que advierte es considerar el rosario como un simple amuleto o talismán de buena suerte. ¿Cuántos de nosotros hemos colgado un rosario en el retrovisor del coche? ¿Lo hemos puesto bajo la almohada o lo llevamos en el bolso sin jamás rezarlo? Este error es extremadamente común y sus consecuencias espirituales son serias. Explicaba que un rosario que no se reza es como una espada que permanece en su vaina durante la batalla. ¿De qué sirve tener la mejor arma si nunca la usas? El rosario no es un objeto mágico que por sí solo nos protege. Su poder viene de la oración consciente, de la meditación en los misterios de la vida de Cristo y de la intercesión de la Virgen María cuando la invocamos con fe. Una devota una vez le mostró con orgullo los 5 rosarios que llevaba colgados en su cuello. Él la miró con compasión y le dijo: «Hija mía, sería mejor que llevaras uno solo, pero que lo rezaras con el corazón». Esta mujer, como muchos de nosotros, había confundido el símbolo con la esencia. Cuando tratamos el rosario como un amuleto, no solo perdemos sus beneficios espirituales, sino que podemos caer en una forma sutil de superstición. La verdadera devoción católica nunca ha consistido en objetos mágicos, sino en relaciones vivas con Dios y los santos. El rosario es un medio para profundizar esa relación, no un fin en sí mismo.
¿Te has encontrado alguna vez confiando más en el objeto del rosario que en la oración misma? Quizás tienes varios rosarios en diferentes lugares de tu casa, pero raras veces los usas para rezar. Si es así, este primer error podría estar limitando seriamente tu vida espiritual. Para corregir este error, recomendaba tomar el rosario conscientemente cada día, besarlo con reverencia y rezarlo completo al menos una vez. Es mejor un Ave María rezada con fervor que 100 rosarios colgados en las paredes, decía con firmeza. El poder no está en las cuentas, sino en las palabras que salen de un corazón sincero. Si has estado tratando tu rosario como un talismán, no te desanimes. Hoy mismo puedes comenzar a corregir este error. Toma tu rosario no como un objeto de protección pasiva, sino como una invitación activa al diálogo con el cielo. Pronto descubrirás la diferencia entre poseer un rosario y rezarlo verdaderamente. Pero si crees que este primer error es preocupante, espera a conocer el segundo. Muchos devotos sinceros que evitan el primer error caen sin darse cuenta en el segundo, que puede ser incluso más perjudicial para nuestra vida espiritual, y te lo revelaré en un momento. El segundo error que advertía con gran preocupación es rezar el rosario de manera apresurada. ¿Te has encontrado alguna vez recitando las Ave Marías a toda velocidad como si estuvieras en una carrera contra el tiempo? Este es un problema muy común, especialmente en nuestro mundo acelerado, donde siempre tenemos prisa. Explicaba este error con una bella metáfora. Cada Ave María es como una rosa que ofrecemos a la Santísima Virgen. Si arrojas rosas a alguien con prisa y descuido, ¿crees que apreciará el gesto? Del mismo modo, ¿cómo esperas que la Madre de Dios reciba tus oraciones apresuradas? Cuando rezamos el rosario apresuradamente, perdemos la esencia misma de esta oración, la meditación en los misterios de Cristo. Nuestras palabras se convierten en un murmullo mecánico mientras nuestra mente divaga o está ansiosa por terminar. Podía ver espiritualmente cómo estas oraciones apresuradas apenas se elevaban del suelo, mientras que las rezadas con calma y devoción llegaban directamente al corazón de María. Una señora le contó que rezaba 15 rosarios diarios. Él, con su característica perspicacia, le preguntó: ¿Y cuántos rezas bien? La mujer quedó desconcertada. ¿Ves mejor rezar un solo misterio con atención que todo el rosario distraídamente?, le aconsejó. La cantidad nunca debe sustituir a la calidad de nuestra oración. Aprovecho este momento para compartirles algo especial. Si deseas profundizar en estos consejos sobre la oración, hemos preparado un ebook titulado Los secretos espirituales de Francisco. Este libro contiene oraciones poderosas, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu espiritualidad. Lo encontrarás en el enlace fijado en los comentarios. No es solo un libro más, sino una guía práctica que complementa perfectamente lo que estamos aprendiendo hoy. Continuando con nuestro tema, para evitar el segundo error, recomendaba establecer un tiempo específico para el rosario cuando no estemos presionados por otras obligaciones. Si solo dispones de 10 minutos, es preferible rezar un solo misterio con devoción que 5 misterios a toda prisa. La Virgen prefiere pocas palabras nacidas del corazón que muchas pronunciadas solo por los labios. Ahora pasemos al tercer error, igualmente peligroso: rezar el rosario concentrándose exclusivamente en peticiones materiales. Muchos fieles ven el rosario principalmente como un medio para obtener favores, salud, dinero, solución a problemas laborales o familiares.
Si bien es legítimo presentar nuestras necesidades a Dios a través de María, advertía sobre el peligro de convertir el rosario en una lista de compras espiritual. El rosario debe transformar tu corazón, no solo cambiar tus circunstancias. Enseñaba, si solo rezas para pedir cosas materiales, estás limitando el poder transformador de esta oración. Según él, el verdadero propósito del rosario es conformar nuestro corazón al de Cristo, contemplando los misterios de su vida a través de los ojos de María. Sugería comenzar el rosario con una intención de apertura total a la voluntad de Dios. No vengo a cambiar tu voluntad, Señor, sino a descubrirla y abrazarla. Luego, si tenemos peticiones específicas, podemos presentarlas con humildad, no para imponer nuestra voluntad, sino para descubrirla y abrazarla. Luego, si tenemos peticiones específicas, podemos presentarlas con humildad, recordando siempre las palabras de Jesús. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El cuarto error que Francisco identificaba en la forma de rezar el rosario es quizás uno de los más sutiles y por tanto de los más peligrosos. Rezar mecánicamente sin atención ni concentración. Este error va más allá de la prisa mencionada anteriormente. Una persona puede rezar lentamente, pero aún así hacerlo de forma completamente automática, con la mente dispersa en 1000 pensamientos distintos. Francisco tenía una capacidad especial para notar cuando alguien rezaba con auténtica atención. Una vez, mientras escuchaba confesiones, interrumpió abruptamente a una mujer y le dijo: «Ve, a terminar el rosario que comenzaste esta mañana, lo dejaste a medias porque tu mente se distrajo completamente». La mujer, sorprendida, admitió que en efecto había abandonado su rosario porque se había perdido en sus pensamientos cotidianos. El demonio teme más a un Ave María rezada con atención que a 100 recitadas distraídamente, afirmaba. Explicaba que cuando oramos con atención plena, nuestro espíritu realmente se eleva hacia Dios, creando un canal de gracia que el enemigo no puede traspasar. Por el contrario, la oración distraída apenas logra penetrar en el plano espiritual. Las consecuencias de este error son serias. Primero, perdemos la gracia especial que viene de la meditación de los misterios. Segundo, desarrollamos un hábito de relación superficial con Dios en el que las palabras no reflejan el corazón. Tercero, nos volvemos vulnerables espiritualmente, ya que no recibimos la protección que un rosario bien rezado proporciona. Para combatir este error, Francisco recomendaba diversas técnicas prácticas que él mismo empleaba. Una de ellas era la técnica de la visualización sagrada. Aconsejaba crear imágenes mentales vivas de cada misterio, como si estuviéramos presentes en la escena del Evangelio. No solo pienses en la Anunciación, decía, sino colocaré en la habitación con María. Observa su rostro cuando aparece el ángel, escucha el tono de su voz cuando responde: hágase en mí según tu palabra. Otra técnica poderosa era lo que llamaba el ancla de las palabras clave. Sugería elegir una palabra específica de cada Ave María para enfocar la atención llena: eres de gracia bendita tú entre las mujeres, el fruto de tu vientre. Cada vez que la mente comenzaba a divagar, se regresaba a esa palabra ancla. También aconsejaba la técnica del ritmo respiratorio. Enseñaba a sincronizar conscientemente la respiración con las oraciones. Inhalar antes de cada oración, exhalar lentamente mientras se recita. La respiración consciente une mente y cuerpo en la oración.
Para quienes luchaban con distracciones persistentes, sugería rezar en voz alta cuando fuese posible. Escuchar la propia voz ayuda a mantener la atención en las palabras que se pronuncian. Si eso no era posible, recomendaba mover ligeramente los labios, articulando cada palabra en silencio. Una técnica especialmente eficaz era lo que llamaba la pausa contemplativa. Hacer una breve pausa de unos segundos entre cada Ave María, permitiendo que el significado de la oración penetrara más profundamente en el corazón. Es mejor rezar 10 Ave Marías con estas pausas que 50 sin ellas, afirmaba. Este cuarto error nos recuerda que la calidad de nuestra atención determina en gran medida la eficacia de nuestra oración. Como decía, Dios no cuenta nuestras palabras, sino que pesa nuestro amor. Y el amor auténtico siempre está presente, atento, comprometido. Ahora, preparémonos para conocer el quinto error que tiene que ver con un malentendido fundamental sobre el lugar del rosario en nuestra vida de fe. El quinto error que señalaba con especial énfasis es uno que afecta profundamente nuestra vida sacramental: sustituir la Santa Misa por el rosario. Este error, aunque parezca evidente para algunos, es sorprendentemente común entre los fieles devotos del rosario. Francisco, quien celebraba la misa con profunda devoción, incluso pasando horas ante el altar, explicaba: el rosario es una oración poderosa, pero la Santa Misa es el sacrificio mismo de Cristo renovado en nuestros altares. Nada, absolutamente nada, puede reemplazar este don supremo. Para él, comparar el rosario con la misa era como comparar un retrato con la persona real. Algunas personas, especialmente aquellas con una devoción mariana muy intensa, caen inadvertidamente en este error pensando: ya recé mi rosario. Hoy no necesito ir a misa, o prefiero quedarme en casa rezando el rosario que ir a la iglesia. Francisco veía con preocupación este desvío y enseñaba que ninguna devoción, por hermosa que sea, debe reemplazar jamás los sacramentos instituidos por Cristo. Un fiel le preguntó en una ocasión: Padre, ¿qué es mejor, rezar 5 rosarios diarios o asistir a misa todos los días? Su respuesta fue clara: una sola misa tiene más valor que todos los rosarios que puedas rezar en tu vida, y agregó que el rosario dispone el corazón para recibir a Cristo en la Eucaristía, pero jamás puede reemplazar ese encuentro. Las consecuencias de este error son profundas. Primero, nos priva de la gracia sacramental que proviene directamente de Cristo a través de los sacramentos. Segundo, distorsiona nuestra comprensión de la jerarquía de las prácticas devocionales. Tercero, puede llevarnos poco a poco a una vivencia individualista de la fe, desconectada de la comunidad eclesial. Francisco utilizaba una analogía hermosa para explicar la relación entre el rosario y la Eucaristía. El rosario es como el río Jordán que desemboca en el mar, que es la Santa Misa. El río es bello y necesario, pero su propósito es llevarnos al mar, no retenernos en sus márgenes. Esta imagen ilustra perfectamente cómo ambas prácticas deben complementarse. El rosario purifica nuestras intenciones y prepara nuestro interior. Nos ayuda a acercarnos al misterio eucarístico con mayor apertura. La Eucaristía, en cambio, es la cima de nuestra fe, el verdadero encuentro con Cristo. Otra comparación que él usaba era la del rosario, como vestíbulo del templo. En ese espacio nos recogemos, nos disponemos, pero no nos quedamos ahí. El fin del vestíbulo es guiarnos al interior, donde Cristo nos espera. Para evitar esta desviación, aconsejaba cultivar una comprensión equilibrada entre misa y rosario.
La misa es el sol de nuestra vida espiritual y el rosario es la luna que refleja su luz. Solía decir mediante una imagen poética, ambos son necesarios, pero cada uno en su lugar. También sugería rezar el rosario como preparación para la misa cuando fuera posible, especialmente los misterios gozosos o luminosos. Visualiza el caminar con María hacia el Calvario, siendo conducido por ella hasta el altar, donde su Hijo se ofrece. Esta práctica era especialmente recomendada para quienes por enfermedad u otras razones graves no pueden asistir físicamente a la misa. Francisco ofrecía una palabra de consuelo. Reza el rosario con la intención consciente de unirte espiritualmente a alguna misa que se esté celebrando en el mundo. María te hará presente donde tus pies no pueden llegar. Otro punto clave para corregir este error es comprender que la Iglesia es un cuerpo y participar en la liturgia es lo que nos une verdaderamente a ese cuerpo. Cuando rezas en soledad, lo haces con tu propia fuerza. Decía, pero cuando rezas en misa, lo haces con la fuerza de toda la Iglesia y con Cristo mismo como cabeza. Ahora pensemos con sinceridad, ¿has caído alguna vez en la tentación de reemplazar la misa por tus devociones personales? ¿Has sentido que cumpliste con tu deber religioso solo por rezar el rosario, olvidando que la Eucaristía es el centro? Si es así, hoy puede ser un buen día para reajustar tus prioridades espirituales. El sexto error que él señalaba con profunda inquietud es ignorar el aspecto combativo del rosario. Muchos fieles ven esta devoción solamente como oración contemplativa o de petición, olvidando que es también un arma poderosa en la batalla espiritual diaria. El rosario es el arma para estos tiempos. Repetía, no lo decía como una metáfora piadosa. Hablaba desde su experiencia de lucha espiritual constante, con una claridad interior que le permitía ver los ataques del mal con nitidez sobrenatural. Comprendía el verdadero poder del rosario para rechazar las fuerzas malignas y proteger a quienes lo rezan con conciencia. Ignorar esta dimensión nos deja vulnerables. Explicaba que cuando se reza el rosario solo por consuelo, es como tener un escudo y usarlo de adorno, sin levantarlo contra las flechas enemigas. Esta omisión puede tener consecuencias graves en la vida espiritual. Para corregirlo, aconsejaba iniciar el rosario con una declaración de intención combativa. Tomo este rosario como arma en la lucha espiritual bajo el estandarte de María Reina del Cielo. También sugería bendecir con agua bendita el lugar de oración, como un signo visible de esa batalla espiritual. El rosario, bien comprendido, no solo pide protección, sino que la ejerce activamente. Decía que cada Ave María, rezada con fe, hace temblar al infierno. Veía cómo los demonios huían literalmente de quienes rezaban con conciencia de lucha. Este error suele reflejarse en varios síntomas. Sensación de desprotección. A pesar de orar con frecuencia, pensamientos negativos persistentes o estancamiento espiritual sin explicación clara. Si reconoces estos signos, quizá estés cayendo en este sexto error. Para evitarlo, basta recordar las palabras de San Pablo. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Efesios 6:12. El rosario es parte de la armadura espiritual que Pablo nos exhorta a vestir. El séptimo error que él identificaba: es más útil rezar sin una intención específica. Muchos comienzan el rosario sin ofrecerlo por una causa concreta, desaprovechando su eficacia espiritual. Enseñaba que una flecha lanzada sin apuntar difícilmente dará en el blanco. Del mismo modo, un rosario rezado sin intención clara pierde fuerza y dirección. Para Francisco, cada rosario debía tener un propósito específico,
una intención que orientara toda la oración y le diera unidad y fuerza. Este error tiene varias dimensiones que explicaba detalladamente. Primero, rezar en general sin un propósito claro. Dispersa la energía espiritual de la oración. Segundo, no tener una intención. Hace más difícil mantener la concentración, pues la mente no tiene un punto focal. Tercero, desaprovechamos la oportunidad de ejercitar nuestra fe al presentar intenciones específicas ante Dios. Y la Virgen, para corregir este error, ofrecía orientaciones prácticas. Sumamente valiosas. Primero recomendaba dedicar al menos 1 minuto completo antes de comenzar el rosario para discernir una intención principal. Este minuto de preparación multiplica la eficacia de toda la oración. Aseguraba durante este tiempo, debemos preguntarnos, ¿qué necesito espiritualmente hoy que necesitan mis seres queridos? ¿Qué me está pidiendo Dios que presente ante Él? Una vez identificada la intención principal, sugería formularla con precisión, incluso escribiéndola en un pequeño papel. La intención vaga produce resultados vagos. Advertía, por ejemplo, en lugar de rezar por mi familia, sería mejor especificar por la reconciliación entre mi hermano y mi padre o por la vocación de mi hijo adolescente para las personas que luchaban por identificar qué intención ofrecer. Proponía esta sencilla oración inicial. Espíritu Santo, tú conoces mejor que yo mis necesidades y las del mundo, guíame. También recomendaba mantener un diario de intenciones, anotando cada día por qué intención se ofreció el rosario y eventualmente cómo fue respondida a esa oración. Pues este registro fortalece enormemente nuestra fe al ver cómo Dios responde, aunque a veces lo haga de maneras inesperadas. Afirmaba un consejo particularmente sabio: era ofrecer regularmente el rosario por intenciones que van más allá de nuestras preocupaciones inmediatas. La conversión de los pecadores, las almas del purgatorio, el Papa, los sacerdotes, las vocaciones, la paz mundial. Cuando rezamos por intenciones grandes, nuestro corazón se ensancha. Enseñaba. Llegamos finalmente al octavo error, el más grave y menos conocido: rezar el rosario sin amor. Este error, que puede parecer simple, fue para Francisco la raíz de todos los demás problemas en la oración del rosario. De hecho, él afirmaba categóricamente que una sola Ave María rezada con amor perfecto tiene más poder que miles. Recitadas por costumbre, explicaba esta profunda verdad con palabras que penetraban el corazón. El demonio no teme tanto tus palabras o tus rosarios. Lo que verdaderamente lo hace temblar es el amor con que los rezas para él. El amor era el elemento transformador que convertía una simple secuencia de oraciones en un acto de poder espiritual. ¿Pero qué significa exactamente? Rezar con amor lo describía en términos precisos. No se trata de un sentimiento emotivo o un fervor pasajero, sino de una actitud profunda del corazón que incluye atención consciente a cada palabra, deseo sincero de agradar a Dios y a María, disposición a cambiar la propia vida según lo meditado y unión de nuestra oración con el sacrificio de Cristo. Este error es particularmente peligroso, porque puede coexistir con una apariencia de gran devoción. Es posible rezar diariamente, conocer todas las oraciones perfectamente, meditar los misterios con concentración y aún así carecer del elemento fundamental, el amor. Como explicaba sin amor, el rosario es como un cuerpo sin alma. Las consecuencias de este error son profundas. Primero, nuestra oración se vuelve estéril, incapaz de producir frutos verdaderos en nuestra vida espiritual. Segundo, con el tiempo, la falta de amor nos lleva al desánimo y eventualmente al abandono de la práctica. Tercero, y más preocupante,
podemos desarrollar una religiosidad exterior que oculta un corazón frío. Exactamente lo que Jesús criticaba en los fariseos. Para corregir este error crucial, ofrecía varias prácticas concretas. La primera y más importante: comenzar el rosario con un acto deliberado de amor, antes de la señal de la cruz. Di simplemente: María, ayúdame a rezar este rosario con el mismo amor con que tú amabas a Jesús. Aconsejaba otra práctica efectiva. Era lo que llamaba el recuerdo del amor durante el rosario, especialmente cuando notamos distracción o mecanización. Debemos hacer una breve pausa y renovar conscientemente nuestra intención de amor, pues es mejor interrumpir brevemente para reconectar con el amor que continuar mecánicamente. Enseñaba. Explicaba que el amor en la oración se desarrolla con la práctica, igual que cualquier relación amorosa. Al principio puede ser un acto de voluntad más que un sentimiento. Dices: quiero amar, aunque no sientas nada especial, pero con perseverancia el amor. Verdadero florece. Aseguraba ahora que hemos identificado los 8 errores principales que señalaba sobre la oración del rosario. Es momento de poner en práctica estas enseñanzas, transformar nuestra forma de rezar. No sucede de la noche a la mañana, requiere práctica constante y atención deliberada. Por eso quiero proponerte un desafío de 7 días para renovar completamente tu relación con el Santo Rosario. Este desafío está diseñado siguiendo las indicaciones precisas de Francisco y ha ayudado a miles de personas a experimentar el verdadero poder de esta oración. No se trata simplemente de evitar errores, sino de construir una práctica positiva que transforme tu vida espiritual. Día 1. Corrige el error de usar el rosario como talismán. Hoy, antes de comenzar tu oración, toma conscientemente el rosario en tus manos y di: Virgen María, no vengo a ti buscando un amuleto de protección, sino un encuentro vivo con tu Hijo. A través de esta oración, besa la cruz del rosario, no por superstición, sino como un acto consciente de veneración. Dedica tiempo a rezar, al menos un misterio completo, aunque sea el único que puedas rezar. Hoy, como enseñaba, es mejor un misterio rezado correctamente que 5 rezados incorrectamente. Después de la oración, reflexiona cuántas veces has tratado el rosario como un objeto mágico en lugar de como un medio de encuentro con Dios. Día 2. Corrige el error de rezar apresuradamente. Hoy elige un momento del día, cuando no tengas prisa. Apaga el teléfono y elimina todas las distracciones posibles. Proponte rezar más lentamente de lo habitual, saboreando cada palabra. Francisco sugería: pronuncia cada Ave María como si fuera la primera vez que las rezas, descubriendo su belleza. Nuevamente, concéntrate especialmente en las palabras: llena eres de gracia y el Señor es contigo, imaginando realmente lo que significan. Puedes visualizar a María llena de la luz de Dios. Puedes sentir lo que significa tener al Señor contigo. Esta contemplación lenta transforma radicalmente la experiencia del rosario. Día 3. Corrige el error de centrarte solo en peticiones materiales. Hoy, antes de comenzar a esta oración: María, no vengo principalmente a pedirte cosas, sino a estar contigo y a aprender de ti cómo amar a Jesús. Luego, al rezar cada misterio, pregúntate: ¿qué me enseña este misterio sobre el amor de Dios? ¿Cómo puedo vivir este amor en mi vida diaria? Si tienes peticiones urgentes, no las suprimas, pero colócalas en segundo plano. Primero, busca la transformación de tu corazón. Como enseñaba Francisco, cuando tu corazón cambia, todo lo demás cambia contigo. Al final, anota en un diario espiritual que aprendiste hoy sobre el amor de Dios a través del rosario. Día 4. Corrige el error de rezar sin atención. Hoy, practica lo que él llamaba
El rosario contemplativo. Para cada misterio, dedica un minuto entero a visualizar la escena antes de comenzar las Avemarías. Imagina los colores, los sonidos, los rostros. ¿Cómo se sentía María en la Anunciación? ¿Qué expresión tenía Jesús al cargar la cruz durante las Avemarías? Mantén la imagen mental del misterio presente. Si te distraes, no te culpes, simplemente regresas suavemente a la contemplación. Decía que la distracción reconocida y corregida con amor vale más que la concentración forzada. Día 5. Corrige el error de sustituir la misa por el rosario. Hoy, si es posible, asiste a misa y reza parte del rosario, antes como preparación. Si no puedes asistir físicamente, únete espiritualmente a alguna misa que se esté celebrando en el mundo. Siempre hay alguna, y luego reza tu rosario como acción de gracias. Reflexiona sobre la complementariedad entre ambas devociones. Como enseñaba el rosario, te prepara para recibir a Cristo sacramentalmente y prolonga sus frutos en tu día. Trata de percibir cómo el rosario hace más fructuosa tu experiencia eucarística y viceversa. Día 6. Corrige el error de olvidar el aspecto de combate espiritual. Hoy reza el rosario con plena conciencia de su poder protector. Comienza diciendo: tomo este rosario como arma espiritual, confiando en su poder contra todas las fuerzas del mal que me afectan a mí y a mis seres queridos. Durante la oración, especialmente en los misterios dolorosos, visualiza cómo la luz que emana de Cristo y María disipa cualquier oscuridad en tu vida. Francisco sugería imaginar que cada Ave María es como una piedra de la honda de David contra el Goliat de tus problemas espirituales. Al finalizar, hace una oración específica de protección para tu hogar. Día 7. Corrige los errores de rezar sin intención específica y sin amor. En este último día del desafío, une estos dos aspectos fundamentales. Antes de comenzar, toma unos minutos para discernir qué intención específica necesitas hoy. Pregunta al Espíritu Santo que te guíe. Luego formula esta intención con precisión y ofrécela con un acto deliberado de amor durante todo el rosario. Renueva frecuentemente tu amor con pequeñas frases interiores como: María, te amo, Jesús, uno mi corazón al tuyo. Espíritu Santo, enciende mi amor. Como enseñaba un solo te amo, en medio del rosario, puede transformar toda la oración. Al completar estos 7 días, habrás experimentado una renovación completa en tu forma de rezar. El rosario. No todos los días serán perfectos, pero como decía, lo que importa no es la perfección, sino la perseverancia amorosa. Continúa practicando estas enseñanzas y verás frutos que quizás nunca imaginaste posibles en tu vida espiritual. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las enseñanzas sobre el Santo Rosario. Estas revelaciones no son simples consejos devocionales. Son llaves poderosas que pueden transformar completamente nuestra vida espiritual. Como el mismo Francisco testificaba, he visto almas transformarse completamente cuando comienzan a rezar el rosario. Correctamente, repasemos brevemente lo que hemos aprendido. El rosario no es un talismán o amuleto, sino una oración viva que requiere nuestra participación activa. No debe rezarse apresuradamente, sino con calma y atención a cada palabra. No es principalmente un medio para obtener favores materiales, sino un camino de transformación interior. Requiere nuestra atención plena, no una recitación mecánica. Complementa la misa y los sacramentos, nunca los sustituye. Es un arma en el combate espiritual. No solo una meditación pasiva, debe rezarse con una intención clara y sobre todo con amor auténtico.
Estas enseñanzas nos revelan la profundidad extraordinaria que puede alcanzar esta oración, aparentemente sencilla como decía en el rosario. Está contenido todo el Evangelio. Quien lo reza correctamente vive el Evangelio. Es una escuela de fe, donde María misma nos enseña a conocer, amar y seguir a su Hijo. La historia de Francisco, con el rosario, es en sí misma inspiradora. Aún en sus momentos de mayor sufrimiento físico, con los estigmas sangrando, nunca abandonaba esta oración. Los testigos cuentan que incluso durante el sueño, sus labios se movían, recitando Ave Marías en sus últimos días terrenales. Cuando apenas podía hablar, seguía moviendo las cuentas entre sus dedos. El rosario fue su compañero inseparable desde la infancia hasta su último aliento. Si te has reconocido en alguno de estos errores, no te desanimes, Francisco. Enseñaba que reconocer nuestras faltas es el primer paso hacia una vida espiritual auténtica. Lo importante no es alcanzar la perfección de inmediato, sino comprometernos a mejorar cada día nuestra forma de rezar, buscando una relación cada vez más profunda con María y a través de ella con Cristo. Te invito a compartir este mensaje con tus seres queridos. Quizás conoces a alguien que reza fielmente el rosario desde hace años, pero nunca ha descubierto estas verdades profundas que él enseñaba. Compartir este conocimiento puede ser un acto de verdadera caridad espiritual. Como solía decir, enseñar a alguien a rezar correctamente. El rosario es regalarle una llave que abre el cielo. Si estos consejos han tocado tu corazón, te pido que escribas en los comentarios. Gracias, Francisco, por enseñarme a rezar tu testimonio. Puede inspirar a otros a redescubrir esta devoción maravillosa. Además, me ayudarás a difundir estas enseñanzas tan necesarias en nuestro tiempo de confusión espiritual. El desafío de 7 días que te propuse es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando incorporamos permanentemente estas enseñanzas en nuestra vida de oración. Según él, quien persevera en el rosario bien rezado, verá milagros. Estos milagros no son necesariamente acontecimientos espectaculares, sino las transformaciones interiores que van ocurriendo. Mayor paz, fortaleza espiritual, discernimiento más claro, victoria sobre tentaciones persistentes y un amor más profundo a Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos inspirados en las enseñanzas de los santos. Próximamente compartiremos las revelaciones de Francisco sobre los ángeles custodios y cómo colaborar efectivamente con ellos para nuestra protección espiritual. Finalmente me gustaría cerrar con una de sus frases más conmovedoras sobre el rosario, cuando mi voz se silencia en la muerte. Mis dedos seguirán moviendo las cuentas del rosario, en el cielo, intercediendo por todos ustedes. Esta bella imagen nos recuerda que el rosario es un puente entre el cielo y la tierra, una oración que continúa más allá de esta vida. Que la Virgen María te bendiga y te enseña a rezar el rosario con la misma devoción con que lo rezaba su fiel Hijo. Que cada Ave María que recites sea verdaderamente una rosa fragante en el jardín espiritual de tu vida. Y que el Señor, que es bendito fruto del vientre de María, colme tu corazón de su paz y su amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes el llamado a redescubrir el poder del rosario, te invito a dejar tu comentario con fe y esperanza. Cuéntanos cómo esta oración ha transformado tu vida, o simplemente escribe: María, enséñame a rezar con amor. Tus palabras pueden ser la luz que otro necesita. No olvides darle like al video, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que nutren, el alma y fortalecen la fe.
Caminemos juntos en esta senda de oración bajo el manto de la Virgen, con el corazón abierto a la gracia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y María te acompañe siempre.